Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana. Activa tu fe. Listos para leer hoy Primera de Crónicas, capítulo 5. Un saludo muy especial para todos los amigos que se conectan en vivo y en directo a través de Facebook. Y un saludo muy especial para todos los amigos que se conectan también a través de YouTube. Espero que estén juiciosos, disciplinados, con la lectura de la palabra, con este tiempo devocional. Y los bendigo porque ustedes han avanzado y bueno, ya vemos todo lo que hemos progresado en la lectura del Antiguo Testamento. Ya vamos en el capítulo 5 de Primera de Crónicas, así que felicitaciones y un gran aplauso para todos ustedes. Vamos a orar y vamos a iniciar con el capítulo del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu favor. Hoy, Señor, nos disponemos para leer tu palabra porque anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Que tu palabra traiga vida a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, nos disponemos para leer este capítulo 5. Recordemos que los 9 primeros capítulos de Primera de Crónicas nos hablan acerca de genealogías, pero creo que en estas genealogías hemos aprendido muchísimo y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a aprender muchísimo en medio de todos estos nombres que vamos a leer, en medio de todos estos nombres que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a encontrar esas perlas preciosas, esas joyas preciosas, esos tesoros escondidos allí en la palabra de Dios. Así que prestemos mucha atención. Primera de Crónicas, capítulo 5. Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor de sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrom y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat Pileser, rey de los asirios. Este era el principal de los rubenitas. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Descendientes de Gad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salga. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Hanaí, después Safat, y sus hermanos según las familias de sus padres fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abihail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Y habitaron en Galaad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Historia de las 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes,
porque traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos y 100.000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jal y a Bor y a Ara y al río Gozán hasta hoy. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, acabamos de culminar este capítulo 5, en el que encontramos tesoros valiosísimos. En primer lugar, este capítulo nos habla acerca de los descendientes de Rubén, y es muy claro el cronista en decirnos que Rubén era el primogénito de Israel. Recordemos que él era el primogénito de estas 12 tribus de Jacob de Israel, pero él perdió la primogenitura. Mira qué delicado, qué terrible perder la primogenitura. ¿Y por qué perdió la primogenitura? Aquí el versículo 1 nos dice claramente: porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. Es decir, Rubén perdió la primogenitura por deshonrar a su papá, por haber deshonrado el lecho de su papá, y eso obviamente implica haber deshonrado al papá. Recordemos que bíblicamente un principio que es innegociable, es decir, un principio establecido por Dios, es el principio de la honra. Cuando una persona deshonra a aquellos que merecen honra, vienen consecuencias muy terribles sobre la vida de esa persona. Pero cuando una persona honra a aquellos que merecen honra, la bendición de Dios llega de una manera sobreabundante. ¿A quién tenemos que honrar bíblicamente? La Biblia, ¿a quién dice que tenemos que honrar? En primer lugar, a Dios, ¿cierto? Dios es quien merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es para Dios. Y por eso nosotros honramos a Dios con nuestra obediencia, honramos a Dios con nuestra alabanza, pero también honramos a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y con nuestras primicias. Honra a Jehová con tus bienes, dice la palabra, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Mira cómo honrar a Dios con nuestras primicias y honrar a Dios con nuestros bienes trae como resultado, como consecuencia sobre nuestra vida, que haya abundancia en nuestros graneros, que haya abundancia en todo lo que nosotros trabajamos, emprendemos, en tu negocio, en tu familia, en tu sueldo, en tus finanzas. Por eso para nosotros como cristianos las primicias son tan importantes, o sea, supremamente importantes. Y ahora que ya estamos a punto de culminar este 2024 y preparándonos para el 2025, nosotros como cristianos tenemos que ser muy organizados para
honrar al Señor con nuestras primicias porque allí hay bendición. Pero aparte de honrar a Dios, la Biblia también nos dice que hay personas aquí en la tierra que merecen ser honradas, como por ejemplo nuestros pastores. La Biblia nos enseña que nosotros debemos darle honra a nuestros pastores. Por eso es tan delicado cuando una persona ni siquiera sabe cuál es su pastor, sino que escucha a tantas personas y escucha a tanta gente que ni siquiera es capaz de identificar quién es la persona que realmente lo ha pastoreado, quién es la persona que intercede por ti, que ora por ti. Mira que la palabra del Señor dice que nuestros pastores son los que velan por nuestras almas. Y por eso es importante aprender el principio de honra. Y también nosotros honramos a nuestros pastores cuando los respetamos, cuando no hablamos mal de ellos con otras personas, aún con los mismos compañeros del ministerio o con las personas de la familia, de la casa, pues obviamente con personas ajenas, externas de otras congregaciones o personas no cristianas. Honramos a nuestros pastores cuando los respetamos, cuando les damos ese lugar que Dios les ha dado aquí en la tierra. Honramos a nuestros pastores también cuando tenemos un detalle con ellos, cuando nos acercamos y tenemos un detalle especial con nuestros pastores. Nuestros pastores merecen honra y la Biblia nos enseña a honrar a nuestras autoridades, honrar a nuestros pastores. Y la Biblia también nos enseña que tendremos que honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días. Mira que la palabra del Señor nos enseña que honrar a nuestro papá y honrar a nuestra mamá es el primer mandamiento con promesa de parte del Señor. Entonces, la honra es un principio bíblico supremamente importante. Hay personas que dicen, bueno, si yo ya soy cristiano, porque porque siento que todavía me hace falta, como que todavía no me va bien en todo lo que emprendo. Y yo te pregunto a ti, ¿tú estás honrando a Dios con tus diezmos, ofrendas, con tus primicias? ¿Eres tú de la persona que da primicias abundantes, con gozo, con alegría? Yo te pregunto a ti, ¿tú estás honrando a tus pastores? ¿De verdad los honras o solamente vas a la iglesia, escuchas la palabra y dices amén, gloria a Dios, ay tan lindo mi pastor, ay tan linda la pastora y ya sales, pero no los honras o estás haciendo alguna clase de mal comentario allí en la familia, en la casa, etcétera? Y te pregunto, ¿honras tú a tu papito y a tu mamita? ¿Los honras a ellos? ¿Estás dando ese lugar de honra que tus papás merecen? Pues, ¿qué pasó con Rubén? Rubén no honró a su papá, es más, deshonró a su papá. No solamente no lo honró, sino que lo deshonró. Y eso hizo que Rubén perdiera sus derechos de primogénito. Recordemos que la primogenitura habla de dos cosas muy importantes. En primer lugar, nos habla acerca del dominio o la autoridad. Cuando una persona recibe la primogenitura, quiere decir que está recibiendo el dominio o que está recibiendo la autoridad. Esa autoridad delegada de papá. Por eso el primogénito, cuando habla, todos los demás hermanos escuchan. Eh, por ejemplo, en mi casa yo soy la primogénita y yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos reuniones familiares y mi papá nos reunía a todos en la mesa para hablar, mi opinión era muy valiosa porque como hermano mayor uno siempre tiene unas responsabilidades y una autoridad sobre sus hermanos, porque eso hace parte de esa primogenitura. Y la primogenitura también nos habla acerca de una doble porción, de una doble bendición. Ahora, ¿qué nos dice aquí la palabra? Nos dice que la primogenitura la perdió Rubén. Y por eso cuando tú te devuelves a Génesis, te das cuenta que Rubén, después de haber perdido la primogenitura, ya los hermanos no lo escuchaban, ya los hermanos no le prestaban atención como le debían prestar atención, precisamente porque él pierde esa primogenitura, pierde sus derechos. ¿Y quién recibe la primogenitura? La Biblia nos dice que la recibe José. ¿Y cómo José recibe esa doble porción? Porque, em, porque Jacob ora por los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Y recordemos que cuando José ora por esos dos hijos de José, ellos tienen esa bendición especial
y por eso ellos alcanzan y abarcan gran parte del territorio en medio de la conquista. Pero recordemos que no solamente este derecho lo recibe en este caso José, sino que Judá, también dice la palabra aquí en el versículo 2, llega a ser el mayor sobre sus hermanos, es decir, Judá también recibe parte de esa primogenitura y Judá recibe la autoridad, recibe el dominio a la autoridad. Por eso a través de Judá viene el rey David y viene también esa promesa de el Mesías que va a llegar a salvar no solamente a Israel, sino que va a llegar a salvar a la humanidad entera. Es a través de esa tribu de Judá, por eso nosotros decimos el león de la tribu de Judá. Así que, bueno, qué importante valorar la primogenitura. Y mira, por eso cuando nosotros leímos en Reyes, por ejemplo, que Eliseo le decía a Elías, por favor, yo quiero una doble porción, yo quiero una doble porción, él estaba pidiendo precisamente esa primogenitura, él sabía que Elías como autoridad espiritual de él, como ese varón de Dios, Eliseo decía, yo también quiero esa primogenitura. Entonces mira cómo espiritualmente también nosotros podemos entender que la primogenitura es valiosa y por eso Eliseo no se le despegó a Elías, aunque Elías dijo, ya, no, quédate aquí, no me sigas más, quédate aquí en este lugar. Y Eliseo le decía, no, vive tu alma, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Y Eliseo efectivamente estuvo allí hasta el momento que Elías fue arrebatado, cae el manto y Eliseo recibe esta doble porción que es exactamente la primogenitura. Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar esa primogenitura, porque tal vez tú estás diciendo, pastora, pero yo no soy el mayor de mi casa. No, yo no nací como de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas. Bueno, pues mira que Judá era el cuarto. Eh, no recibió precisamente esa oportunidad de nacer de primeras. Y José, pues ni se diga. Pero vemos cómo ellos, por su obediencia, reciben esta primogenitura, reciben este dominio o autoridad y reciben esta doble porción. Así que en este caso, aunque tú no seas el primer hijo de tu familia, recuerda que en Cristo Jesús tú tienes el privilegio de recibir la primogenitura, una doble porción, una autoridad poderosa, preciosa, siempre y cuando obedezcas al Señor. Y que nos sigue diciendo, bueno, este capítulo 5 realmente a mí me impactó mucho porque habla bastante acerca del liderazgo, lo importante que es liderar y que se levanten líderes dentro del pueblo del Señor. Mira, por ejemplo, en el versículo 6 nos está hablando acerca pues de los descendientes de Rubén y dice, ver a su hijo, el cual fue transportado por Tiglat Pileser, rey de los asirios, este era el principal de los rubenitas. Entonces nos dice cómo Vera vino a ser el principal de los rubenitas. En otra versión de las escrituras nos dice, este vino a ser líder. Y miremos que está hablando acerca del tiempo en el que fueron transportados por los asirios. Es decir, en un tiempo difícil, en un tiempo de muchas dificultades, en el tiempo de cautiverio, está siendo levantado este Vera como líder. El liderazgo es una virtud muy importante. Vemos que a él lo estaban transportando a la cautividad, aunque era el líder. El mundo quiere líderes. El mundo quiere llevarse para él los líderes. El mundo quiere llevar prisioneros a los líderes. Pero recordemos que el liderazgo es un talento y es un don dado por el Señor. Y por eso dentro del pueblo de Dios necesitamos que se levanten líderes. Ese talento que tú tienes para liderar, para coordinar, para organizar, para hacerte responsable, porque el liderazgo tiene mucho que ver con responsabilidad. Generalmente una persona que todo el tiempo le está echando la culpa a otros, le falta mucho para ser un líder. El que dicen, pero ¿quién me cogió este forro que estaba aquí, no sé, en el sonido o en los instrumentos musicales? Yo no sé, pregúntenle a otro, quién sabe. Pero la persona que se hace responsable y que dice, mire, yo cogí ese forro o yo moví esto del lugar
asumo la responsabilidad, me corrijo, si no se puede mover, pues no lo vuelvo a mover, o cómo hay que direccionar. Y esa persona que es capaz de asumir responsabilidades es una persona que se está preparando para ejercer un liderazgo, una persona que tiene habilidades para dirigir personas, para coordinar. Por eso se le delega una autoridad como coordinador de iglesia infantil, como coordinador de ujieres, como coordinador del ministerio de alabanza, de danzas, como coordinador de una actividad. Vamos a hacer una brigada en tal lugar, entonces se necesita alguien que lidere. Y vemos que este capítulo nos habla acerca de cómo Vera era líder y fue llevado allí, transportado en la época de los asirios. Entonces yo te pregunto a ti, ¿es el liderazgo que tú tienes? ¿Va a ir cautivo al mundo? Porque hay personas que utilizan todo ese liderazgo únicamente para el mundo. Hay personas que utilizan todo ese liderazgo únicamente para las cosas allí en el trabajo o para liderar de pronto alguna reunión familiar o para liderar alguna actividad ahí en el conjunto, pero nunca utilizan ese liderazgo para ganar almas, para aportar en la iglesia, para aportar en la congregación, para sacar adelante un proyecto. Y tu liderazgo es valioso dentro del cuerpo de Cristo. No permitas que tu liderazgo sea llevado cautivo por el mundo. Aprovecha sus dones y sus talentos. Mira, hay gente que canta tan lindo, tan lindo. Y el hecho de cantar así hermoso y convocar a las personas alrededor, porque a las personas les agrada escucharte. Qué bonito utilizarlo para la gloria de Dios. Pero hay personas que o lo utilizan para el mundo, ay, sí, cuando tienen allá la actividad en la oficina, o nunca lo usan. Está cautivo ese talento. Así que usa tu liderazgo para la gloria de Dios y no permitas que tu liderazgo sea llevado prisionero por el mundo. Y esto mismo ocurre en los descendientes de Gad. Vemos en el versículo 15, dice, también hay los hijos de Abiel, hijo de Guni, fue principal de la casa de sus padres. Mira que también dentro de la tribu de Gad había uno que era principal. Vuelvo a decirte, en otra de las versiones dice que era líder. Entonces, qué importante que dentro de las familias se levante ese liderazgo. Alguien que diga, ya nos levantamos, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, bueno, vamos a orar, muchachos, vamos a orar, vamos a organizarnos para que todos los días a las, no sé, 6 de la mañana o a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde, vamos a sacar unos minuticos para que oremos juntos en familia, para que leamos la palabra. Alguien que dentro de la familia diga, ya hiciste el devocional, ya hiciste el devocional, ven, déjame, yo reviso tus apuntes o por lo menos supervises que efectivamente todos estén haciendo el devocional. Mira qué lindo que se levante un liderazgo en la casa, un liderazgo en la familia para buscar del Señor. Y luego nos habla acerca de las dos tribus y media. Y realmente la forma como finaliza este capítulo es bien, bien interesante porque nos dice en el versículo 18, te voy a hablar del versículo 18 en adelante, dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, mira cómo eran esta media tribu de Manasés, bueno, y los de Rubén y de Gad dicen, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra. Es decir, estos hombres tenían unas características espectaculares, valientes, esforzados, que utilizaban sus armas. Recordemos que nosotros tenemos nuestra armadura y es la armadura de Dios. Y estos hombres eran hombres de batalla, eran hombres de guerra. Y nos dice que eran 44.760 que salían a la batalla. Pero nos dice que estos hombres tuvieron una guerra terrible, una guerra tremenda. Y tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab. No, ellos, mejor dicho, esa guerra, ellos la hubieran podido perder, a pesar de que eran valientes, a pesar de que estaban armados, a pesar de que tenían pues todos sus escudos.
Pero algo lindo que nos muestra este capítulo es que ellos no confiaron en su ejército, ellos no confiaron en sus propias fuerzas, ellos no confiaron ni siquiera en sus propios hombres, a pesar de que eran súper valientes, ellos no confiaron en ellos mismos. ¿En quién pusieron su confianza? Ellos confiaron en Dios. Y mira cómo este capítulo de Primera de Crónicas nos vuelve a recordar y nos resalta. Cada vez que estemos en problemas, cada vez que estemos en dificultades, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a dar la victoria. Yo no sé si hoy tú tienes problemas o si tienes dificultades, o si estás atravesando una batalla que dices, no, es que no veo alguna manera de ganar esta batalla. Pero hoy te puedo decir, si pones tu confianza en Dios, vas a obtener la victoria. Mira, en el capítulo anterior aprendimos acerca de Jabes. Jabes era un muchacho que no tenía ninguna oportunidad. Jabes estaba en medio del dolor, de la angustia. No había oportunidad para él, pero él dijo, voy a invocar a Dios, voy a confiar en Dios, voy a creer en Dios. Y vemos cómo Dios le respondió, ensanchó su territorio, hubo bendición sobre su vida. El Señor le concedió a Jabes lo que pidió. Y ahora este capítulo 5 nos está diciendo, hey, estas dos tribus y media estaban afrontando una guerra terrible, iban a perder, no había esperanza para ellos, pero ellos pusieron su confianza en Dios y Dios los ayudó porque ellos aprendieron a esperar en Él. Mira este versículo 20 para que te lo aprendas de memoria, dice, y fueron ayudados contra ellos, es decir, fueron ayudados contra sus enemigos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Mira, ¿en dónde se rindieron? En sus manos. Es decir, Dios les dio la victoria en sus manos. Y dice, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Mira cómo Dios los ayudó en medio de la guerra, porque ellos clamaron a Dios, Dios les fue favorable, Dios los ayudó, Dios les respondió. Dice, porque esperaron en Él. Qué lindo aprender a esperar en Dios. Dicen por ahí que es mejor aprender a esperar en Dios que salir corriendo en la carne. Y qué lindo es poner nuestra confianza en Dios. Ahí en medio de las batallas, ahí en medio de las dificultades, es donde se prueba tu fe, si realmente estás poniendo tu confianza en el Señor. Así que hoy confía en Él. Hoy dile, Señor, en ti pongo mi confianza, Señor. Tú conoces este problema que estoy pasando, tú conoces esta dificultad que estoy atravesando, Señor. Hoy decido confiar en ti. Hoy me rindo a ti, Señor, porque yo sé que tú eres mi ayudador. Qué hermoso. Y entonces nos dice que ellos tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Mira, ¿de quién era la guerra? La guerra era de Dios. Dios destruyó a todos sus enemigos. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Es Dios el que se va a encargar de destruir a todos esos principados, de destruir a todas esas huestes de maldad, de destruir a todos esos demonios que quieren levantarse en contra tuya, porque la guerra es de Dios. Hoy tú puedes decir, Señor, esta guerra es tuya, Señor, esta guerra es tuya, tú me vas a dar la victoria, tú me vas a dar la victoria. Y nos dice algo también poderoso, nos dice, los hijos de la media tribu de Manasés multiplicados en gran manera. Vuelve Primera de Crónicas a hablarnos acerca de la multiplicación. Mira que el propósito de Dios es multiplicarnos. Y cuando nosotros estamos en la bendición de Dios, en la obediencia a Dios, el Señor nos multiplica. Dios nos multiplica, nos multiplica, nos multiplica, nos multiplica, nos hace crecer. Porque hay personas que piensan que es que Dios los quiere ver menguados o que Dios los quiere ver ahí sufriendo. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Dios
siempre te quiere multiplicar. Por eso hoy tú puedes decir, Señor, esta guerra es tuya, Señor, esta batalla es tuya, esta guerra es de Dios. Señor, tú vas a multiplicar mis finanzas, Señor, tú vas a multiplicar mi negocio. En el nombre de Jesús, Señor, yo estoy en obediencia. Señor, y tú me haces crecer, tú me haces prosperar, tú me haces ensanchar, porque hoy tomo esta palabra de Primera de Crónicas para mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, tú multiplicas mi familia, Señor, como familia crecemos académicamente, espiritualmente, profesionalmente, como familia somos multiplicados en nuestras finanzas, como familia somos multiplicados en el ministerio, somos multiplicados en ganar almas para el reino de los cielos. Señor, en el ministerio que tú me has dado, Señor, yo declaro multiplicación, Señor. No voy a culminar este año como lo empecé, voy a culminarlo multiplicado y el año que viene, el 2025, me voy a multiplicar porque ese es tu propósito, esa es tu voluntad cuando estoy en obediencia. Mira qué poderoso, qué lindo. El Señor anhela verte multiplicado, recíbelo en el nombre de Jesús. Y entonces nos dice que ellos fueron multiplicados en gran manera, o sea, ni siquiera multiplicados un poquito, no, fueron multiplicados en gran manera, de manera exponencial. Habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte Hermón. Y luego nos dice quiénes fueron los jefes de la casa, nos dice, y esos fueron los jefes de las casas de sus padres, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Ah, bueno, dice hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. O sea, mira cómo era esta tribu. O sea, para uno ser multiplicado, uno tiene que obedecer al Señor, creerle al Señor y también ser valiente y también ser esforzado. Sí, porque tú no puedes pedirle a Dios que multiplique tus finanzas y abrir el local a las 10, 11 de la mañana. ¿Sí? Sino que si tú le estás diciendo al Señor, Señor, multiplica mis finanzas, Señor, yo voy a ser esforzado y valiente y voy a abrir mi negocio temprano y me voy a congregar y voy a sacar tiempo para mi devocional y voy a orar y voy a sacar tiempo para mi familia y Señor, yo voy a ser esforzado y voy a ser valiente y Señor, voy a sacar esta universidad adelante, voy a sacar esta carrera, voy a hacer juicioso mis tareas, voy a hacer mis trabajos a tiempo, que nadie tenga nada malo que decir acerca de mí, sino que yo pueda entregar todas las cosas puntual, a tiempo, Señor, siendo testimonio, siendo luz. Mira que la multiplicación, el liderazgo, implica ser esforzados, valientes y ser jefe, es decir, tener ese liderazgo. Por eso vuelvo a decirte, me impactó mucho este capítulo 5 todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Y el liderazgo, Dios, tú quieres líderes, Señor, tú quieres líderes y vamos a crecer y vamos a ser multiplicados y vamos a poner toda nuestra confianza en ti, obviamente dando lo mejor de nosotros, porque poner la confianza en Dios no significa yo creo en Dios y pues como que dormir sobre los laureles, sino que yo confío en Dios, pero voy a dar lo mejor de mí. Precisamente porque confío en Dios, es que voy a dar lo mejor de mí. Precisamente porque confío en Dios, es que voy a ir con todas mis fuerzas a ser esforzado y valiente. Ahora, ¿cómo termina este capítulo? Dice el versículo 25, pero, ay, Dios mío, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Manasés? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. ¿Qué pasó finalmente con ellos? Si habían obtenido tantas victorias, que después de obtener tantas victorias se rebelaron contra el Dios de sus padres. Dice, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Terrible, mira que la Biblia usa una palabra muy fuerte para ilustrarnos lo que pasó con esta tribu después de haber sido una tribu tan valiente, después de haber sido una tribu tan obediente, después de haber sido una tribu que recibió tantas, bueno, 2,5 tribus que recibieron tantas bendiciones de parte del Señor. Se rebelaron contra Dios y se prostituyeron detrás de otros ídolos. Es decir, ellos le entregaron su amor a otras cosas que empezaron a ocupar el primer lugar en vez
del Señor, la distracción, la pereza, eh, ir detrás de, bueno, Baal, Moloch y todos estos dioses. Y alguien me decía, la semana pasada, alguien me decía, es que la fe se prueba en medio de la dificultad, que la fe se prueba cuando no hay recursos en la nevera, porque cuando no hay nada de comer en la nevera y uno abre la nevera y está vacía, pues ahí es donde uno tiene que confiar en Dios. Pero si hay pollo, carne y todo lo demás, pues ahí pues ya no hay necesidad de probar la fe. Sin embargo, vemos aquí en la palabra que la fe no solamente es probada en medio de las dificultades, mm, la fe también se prueba en medio de la abundancia, porque tristemente muchos grandes hombres de Dios se desviaron del Señor en medio de la abundancia. Y no es que Dios no te quiera dar, mira que el Señor te quiere dar. Pero ahí es donde tú tienes que ser muy sincero delante de Dios y tener un corazón íntegro delante del Señor. Que en los tiempos de dificultad tú puedas confiar en el Señor, pero en los tiempos de abundancia puedas confiar aún más en el Señor. Y por eso mira todo lo que tú estás aprendiendo en este momento, porque a ti Dios te va a bendecir y te va a bendecir muchísimo. Y Dios no quiere que te vayas a perder. Creo que hoy tú puedes decir, Señor, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrás. Y hoy, de lo poco que tengo, yo te voy a honrar con mis semillas, yo te voy a honrar con mis bienes, yo te voy a honrar con mis primicias, yo te voy a honrar, Señor, con mis ofrendas, yo te voy a honrar, Señor. Y cuando tú me bendigas mucho, Señor, yo te voy a seguir honrando y voy a seguir siendo fiel y mi confianza va a seguir puesta en ti y, Señor, y me quiero guardar en santidad y me quiero guardar en pureza. Y yo no me quiero ir detrás de dioses ajenos, sino que siempre, Señor, tú tengas el primer lugar en mi vida. Que siempre, Señor, tú tengas toda la honra y toda la gloria en mi vida. Que los dones y talentos que tú me has dado siempre puedan ser para tu gloria, Señor. Así que, ojo, hijitos de Dios. em, Finalmente, pues nos dice que el pueblo fue transportado, dice em, que Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Lat y a Bor y a Ara y al río Josán hasta hoy. Así que vemos cómo finalmente ellos también terminan bajo el cautiverio porque aunque Dios los bendijo mucho, 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 pues ellos decidieron olvidarse de Dios. Em, Recordemos que Primera de Crónicas nos está permitiendo ver o las personas para las cuales fue escrito este libro, que eran las personas del cautiverio, ellos se preguntaban, ¿será que es que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que es que Dios ya no se acuerda de nosotros? Y vemos en estos capítulos cómo Dios responde y dice, yo siempre me he acordado de ustedes, siempre. ¿No será más bien que ustedes se han olvidado de mí? Y quiero dejarte con esta reflexión, porque tal vez estás atravesando un momento de tu vida donde dices, Señor, ¿será que te olvidaste de nosotros? Y Dios te está preguntando, ¿no será más bien que tú te has estado olvidando de mí? Y qué bonito que hoy tú puedas decirle, Señor, yo te amo y Señor, voy a leer tu palabra, voy a orar, voy a congregarme, Señor, y voy a darte a ti el primer lugar, porque sé que si te doy a ti el primer lugar, Señor, tú me vas a bendecir y tú me vas a responder y voy a ver la victoria. Por eso, hijitos de Dios, creo que de este capítulo pues aprendimos muchísimo, aprendimos demasiado, así que hoy pon toda tu confianza en el Señor, hoy pon toda tu esperanza en el Señor, deposita todas tus fuerzas en Él y el Señor te va a bendecir. Aprende a esperar en Él, Dios te va a ser favorable y Dios te va a multiplicar en gran manera en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra es viva, tu palabra es poderosa. Señor, tu palabra es maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a entender los principios de honra. Queremos honrarte a ti, honrar a nuestras autoridades, honrar a nuestros padres, Señor. Ayúdanos a entender y a poner por obra estos principios de honra tan maravillosos que están establecidos en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús también hoy te pedimos, levántanos en ese liderazgo, que nuestros dones y talentos, Señor, aquellos que tú nos has entregado, Señor, sean para tu gloria, sean para tu honra, Señor. Levántanos como líderes, Señor, levántanos como líderes,
para poder hacer tu perfecta voluntad, Señor, aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no es por ejércitos, sino por tu Santo Espíritu, Señor. Eres tú quien nos da la victoria y también ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Anhelamos, Señor, ver tu gloria, que tú seas favorable para nosotros, porque queremos esperar en ti, Señor. Gracias porque eres tú quien nos hace crecer, gracias porque eres tú quien nos multiplica en gran manera, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón para que nunca te vayamos a fallar, Señor, para que nunca nos vayamos a olvidar de ti. Y te damos gracias porque en ti somos multiplicados, en ti crecemos, en ti ensanchamos, en ti prosperamos, en ti vemos la bendición. Por eso declaramos bendición sobre nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras finanzas, el ministerio que nos has entregado. Y en el nombre de Jesús, a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, aquí culmina este hermoso capítulo. Quiero recordarles que esta semana tenemos escuela de servidores los martes a las 6:30 de la tarde, ayuno los miércoles a las 9:30 de la mañana, servicio los miércoles a las 6:30 de la tarde, un viernes sobrenatural. Yo amo los servicios de los viernes a las 6:30 de la tarde. Y este sábado tenemos la clausura de Yo Soy Leyenda. Recuerda que nos encontramos este sábado a las 4 de la tarde con todos los jóvenes para la gran clausura. Va a ser una fiesta de talentos, así que bueno, vamos a conocer los talentos de los chicos de las diferentes congregaciones, de las diferentes denominaciones. Va a ser un tiempo de muchísima bendición. Nos encontramos este sábado a las 4 de la tarde en Soy Leyenda, Yo Soy Leyenda. También quiero felicitar a todos los chicos del Ministerio de Alabanza Yo Soy Leyenda. Este fin de semana participaron en el Melgar Gospel. Estuvo hermosísimo ese Melgar Gospel. Fue, wow, un tiempo de unción, un tiempo de cielos abiertos con cada uno de los participantes. Y quiero bendecir de manera muy especial, de verdad, a todos los jóvenes del Ministerio Yo Soy Leyenda, porque tuvieron una participación impecable, hermosos, exaltando el nombre del Señor. Así que felicitaciones, hijitos de Dios. Y también un abrazo muy especial para la tropa, para el Negrito Osorio, Adriana Murillo, que también hace parte de esos salmistas de nuestra región. Y qué bendición, un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Y bueno, culminamos, hijitos de Dios, contándoles que este viernes en 8 días tenemos nuestra 7ª fiesta de semillas. Culminamos nuestras 7 fiestas 2024. Tenemos nuestra 7ª fiesta de semillas, así que prepara tu mejor semilla para el Señor, porque Dios hará una obra gloriosa y poderosa. No te la vayas a perder. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao. Te invitamos el sábado 23 de noviembre a Yo Soy Leyenda, la gran clausura en la iglesia Wesleyana de Flandes, 4 de la tarde. Te esperamos. Detrás de cámara. No sirvió para nada.